Robó una joya imperial en un palacio austriaco, dirigió una red de fraude de alta tecnología a través de Canadá, y durante años nadie sabía quién era realmente. ¿Cómo se convirtió Gerald Blanchard en uno de los ladrones más sofisticados de la historia moderna? Nacido en 1972, en algún lugar al otro lado de la frontera, en suelo estadounidense, da su primer grito lejos de las llanuras nevadas. Pero el destino lo desplaza. Su infancia cruza la línea invisible y la familia viene a posarse en Canadá como un ave migratoria que aún ignora la tormenta por venir. Ningún expediente negro carga los hombros de sus padres. Ningún rumor de mafia doméstica, ningún tío vinculado a los bajos fondos. La línea familiar, en los papeles oficiales, permanece limpia, casi banal. En este paisaje ordinario, despierta un espíritu agudo. En la escuela, ningún diploma universitario vendrá a coronar su cabeza, pero las paredes y los sistemas a su alrededor hablan un lenguaje que, muy pronto, él entiende. Las cámaras, las alarmas, las puertas cerradas, las cajas, las tarjetas. Observa, memoriza. No aprende en los anfiteatros, aprende en los reflejos, los ángulos muertos, los silencios de los pasillos. En la adolescencia, el barniz se resquebraja. Sus primeros gestos se desvían de la línea recta. De los estantes de las tiendas desaparecen algunos objetos. Cerraduras simples ceden en la noche. Los informes de policía, más tarde, hablarán de hurtos en tiendas, de robos básicos, de pequeñas audacias sin brillo. Nada que haga la portada. Nada que anuncie aún la trayectoria fulgurante. Pero ya se cruzan fuerzas contrarias. La ingeniosidad de una mente calculadora y la pendiente oscura de la tentación. Los años basculan hacia 1990. El mundo cambia de siglo y él cambia de escala. En Canadá como en Estados Unidos, empieza a roer la frontera entre la delincuencia menor y la verdadera carrera criminal. Los archivos estadounidenses y canadienses guardan la huella de robos discretos, de fraudes modestos. Tarjetas de crédito, cheques, montos bajos, dispersos. Nada lo bastante espectacular como para alertar a la nación. Pero la frecuencia aumenta. Los policías que, más tarde, reconstruyen su pista, ven entonces dibujarse una silueta cambiante. No siempre se llama Gerald. Se desdobla, se multiplica. Firma con otros nombres, manipula documentos falsos, se presenta con identidades que se desmoronan cuando se las frota a la luz. La policía de Winnipeg, en los expedientes de 2007 y 2008, señala esta multiplicidad inquietante. Documentos falsificados, alias superpuestos como máscaras sucesivas. Se mueve sin cesar. Una provincia, luego otra. Manitoba, Ontario, la Columbia Británica. Idas y vueltas hacia Estados Unidos. Cada viaje parece banal. Un billete de avión, un mostrador de aeropuerto, un paso por la aduana. Pero detrás del hombre que atraviesa la puerta corredera se esconde un dibujante de sistemas. Abre cuentas bancarias, pone a prueba los procedimientos, observa a los empleados. En un centro comercial, examina un cajero automático sin tocarlo. En una sucursal anónima, pide información sobre productos financieros, como un cliente más. Y sin embargo, su mirada nunca abandona los teclados, las cámaras, los ángulos del techo. Entonces se dota de nuevas armas. No los revólveres de metal, sino las armas invisibles de la era que comienza. Compra cámaras de vigilancia de uso doméstico. Las desmonta, las prueba, aprende su lenguaje. Instala sistemas de alarma en su casa, no para protegerse, sino para escucharlos sonar, para medir cada demora, cada umbral de disparo. Recupera escáneres de frecuencias de radio, escucha el zumbido de las ondas que conectan a las patrullas con los cuarteles generales. Multiplica los teléfonos móviles como otros coleccionan llaves. Abre, cierra, intercambia tarjetas SIM. En una habitación discreta, un ordenador portátil brilla en la penumbra. Las teclas se vuelven un terreno de caza. Experimenta las primeras técnicas de pirateo básico. Explora los programas de vigilancia. Nada muy avanzado, pero suficiente para alimentar un cerebro obsesionado por la anticipación. A su alrededor, los sistemas de seguridad aún se creen sólidos, pero él los estudia. Mucho tiempo, paciencia de cazador. Durante semanas, a veces meses, realiza vigilancia. Se coloca en un coche aparcado con demasiada frecuencia cerca de un banco. Anota la hora a la que llega el gerente, la hora a la que se va. ¿Cuánto tarda la policía local en responder a un disparo de alarma en el barrio? ¿Quién apaga la luz por la noche? ¿Quién olvida cerrar la puerta lateral? En este teatro mudo, no está solo. Poco a poco, recluta. La investigación de Winnipeg, más tarde, nombrará algunos de esos rostros. Conductores, vigilantes, portadores de tarjetas clonadas. Cada uno recibe un papel preciso. Uno espera al volante, listo para desaparecer en el flujo nocturno. Otro vigila la acera, telefonea al menor movimiento. Un tercero, más discreto, se presenta ante el cajero automático con una tarjeta que no es suya. Retira dinero, se va. Un golpe,
2 golpes, 100 golpes, en pocas noches. Canadá, en esos años 1990 y 2000, se convierte en un campo de experimentación para el crimen financiero. Los bancos modernizan sus redes. Los cajeros automáticos florecen en los vestíbulos, las tiendas de comestibles, las gasolineras. El dinero circula más rápido, más lejos. La Real Policía Montada de Canadá, en sus informes, señala el aumento de los fraudes bancarios, la explosión de los robos de tarjetas de crédito. Las instituciones refuerzan las protecciones, instalan nuevas tecnologías de cifrado, complejizan los sistemas de autenticación. Pero cada nueva barrera llama a una nueva artimaña. Los delincuentes ya no entran solamente por la ventana, ahora pasan por las bandas magnéticas, por las pistas de datos invisibles que corren por los cables. Nace el skimming, se perfecciona. Lectores clandestinos vienen a injertarse en los cajeros, copiando en silencio la información de las tarjetas. Las redes se vuelven transfronterizas. El dinero desaparece en laberintos de cuentas efímeras. En este universo en mutación, un nombre pronto va a destacarse. Los investigadores canadienses, más tarde, lo describen como un jugador aparte. Gerald Blanchard no elige entre robo físico y fraude bancario. Los combina. Mezcla la intrusión en la materia y la manipulación de los flujos electrónicos. No rompe solo cerraduras, rompe cadenas lógicas. No se contenta con robar dinero. Estudia la manera en que aparece, desaparece, se transforma en las pantallas. Estamos en 1998. El verano calienta las piedras de Viena. En el Palacio de Schönbrunn, las salas históricas respiran la larga sombra del imperio. Las vitrinas centellean, cargadas de joyas y recuerdos de la corte. Entre ellas, una pieza única, un broche en forma de estrella, engastado de diamantes, ligado al nombre de una emperatriz a la que Europa sigue romantizando. Isabel de Austria, Sisi. Los austriacos la conocen también con otros nombres. Sisi Star, Koichert Diamond. Una estrella de corte, frágil y sin embargo encerrada tras el cristal blindado de una vitrina, protegida por un sistema de alarma, vigilada por el personal. La sala está abierta al público. Los visitantes desfilan, deslizan sus miradas sobre las vitrinas como sobre un libro de imágenes. Los anuncios oficiales describen una seguridad estándar para tal tesoro. Vitrinas aseguradas, alarma lista para aullar, presencia de los guardias. El aire lleva el olor de los parqués encerados, de los tejidos antiguos, de los pasos amortiguados. Un turista, entre otros, penetra entonces en este teatro. No lleva pasamontañas ni arma. Camina tranquilamente, quizá con un plano en la mano, una cámara colgada al hombro. Pero sus ojos no se posan solamente sobre las joyas. Recortan el espacio. Localizan las cámaras, los ángulos muertos, los espejos, los reflejos en el cristal. Siguen la trayectoria de los guardias, el ritmo de sus rondas, los momentos en que la sala se vacía un poco. Este turista, lo comprenderán los investigadores más tarde, no ha venido a admirar la historia. Ha venido a asirla con las manos. Observa. Vuelve. Se toma su tiempo. Austria aún no sabe que se ha convertido en el terreno de un espíritu forjado en las fallas de los bancos canadienses. Los detalles técnicos del método quedarán parcialmente enterrados en las notas de los policías vieneses. Pero las grandes líneas se dibujan, más tarde, a través de las confesiones parciales, las entrevistas, los informes. Una vitrina abierta o neutralizada sin que la alarma aúlle de inmediato. Un dispositivo, cuyas especificidades permanecen veladas, permite ganar algunos segundos, algunos minutos. Justo lo necesario para un gesto. En lugar de la joya auténtica, una imitación. Un doble imperfecto, pero suficiente para engañar al ojo apresurado. Cuando el personal cierra la sala, por la noche, la luz sigue reflejándose en una estrella. Pero ya no es la misma. El verdadero diamante, en cambio, abandona el palacio sin ruido, deslizado en un bolsillo, un bolso, un dispositivo preparado. La policía de Viena abre una investigación. Se interroga al personal, se examinan las grabaciones. Se escruta a los visitantes de los últimos días, sus billetes, sus trayectos. Los años 1990 aún no disponen de las herramientas de análisis sofisticadas que, más tarde, pasarán al tamiz cada píxel, cada segundo. La escena sigue borrosa. Ningún sospechoso se destaca. Ninguna reivindicación viene a perturbar la noche. Austria lanza alertas. Circulan avisos en el mundo discreto de los coleccionistas, de las casas de subastas, de los expertos en joyas históricas. Una estrella diamantada, pieza única de historia imperial, es a partir de ahora buscada.
Los catálogos se hojean, los mercados negros murmuran. Nada sale a la superficie. A finales de los años 90, el caso se desliza poco a poco en la categoría de robos no resueltos. Un misterio más en la larga lista de desapariciones de objetos de arte. La vitrina de Schönbrunn conserva la huella invisible de la pieza faltante. El nombre del ladrón, por el momento, no pasa a los labios de los investigadores. Gerald Blanchard sigue siendo, a ojos de Austria, un fantasma sin rostro. Los registros de desplazamientos, incautados más tarde por la policía de Winnipeg, cuentan una existencia en movimiento permanente. Europa, Norteamérica, sucesivos vuelos de avión, sellos de pasaporte como cicatrices. A cada llegada, un nuevo decorado. En cada ciudad, bancos, cajeros automáticos, hoteles. Entre bastidores, teje una red de cuentas bancarias. Bajo nombres verdaderos, bajo falsos. Abre, cierra, desplaza, fracciona. Algunos bancos canadienses lo ven aparecer en sus registros, pero siempre como un destello fugaz. Estas cuentas no están hechas para durar. Son puentes tendidos por encima de un río de dinero desviado. El dinero procedente de los fraudes transita, se fragmenta, se disuelve en múltiples operaciones. Su arte del skimming se perfecciona. Se colocan dispositivos en cajeros automáticos, copiando en secreto los datos de las tarjetas de clientes desprevenidos. Luego surgen tarjetas clonadas, fabricadas a partir de esa materia robada. Se envían equipos de cómplices, a veces al mismo tiempo, hacia decenas de cajeros. En pocas horas, las cuentas saqueadas pierden miles de dólares. El amanecer descubre saldos amputados. Los coacusados que, más tarde, comparecerán a su lado ante los tribunales de Winnipeg, ilustran la estructura de esta red. Algunos gestionan la logística, alquilan apartamentos, vehículos. Otros manipulan las tarjetas, retiran, depositan. Todos participan en una mecánica que exige coordinación, precisión, silencio. A medida que las cantidades aumentan, los bancos se agitan. A comienzos de los años 2000, los servicios de seguridad internos constatan una serie de fraudes incomprensibles. Las tarjetas no han abandonado, en apariencia, nunca a sus titulares, y sin embargo, se acumulan retiros sospechosos, a veces a cientos de kilómetros. Las cantidades acumuladas alcanzan varios cientos de miles de dólares. La policía de Winnipeg ve afluir las denuncias. Otras ciudades canadienses informan de patrones similares. Una línea invisible une estos casos. Los informes se parecen demasiado para que sea solo una coincidencia. Entonces, se toma una decisión. Ya no se trata de responder caso por caso. Hay que abrir un expediente mayor. Apuntar no a un ladrón aislado, sino a una organización estructurada. Se crea un equipo dedicado dentro del Servicio de Policía de Winnipeg. Los bancos cooperan. Se llama a la Gendarmería Real de Canadá para ciertos aspectos. Se suceden las reuniones. En los pizarrones, los investigadores trazan flechas, relacionan fechas, lugares, cantidades. En el centro de este torbellino, un nombre empieza a aparecer, primero tímidamente, luego con insistencia. Gerald Daniel Blanchard. No es aún más que un nombre en notas internas. Un sospechoso potencial, entre otros. Pero su sombra crece. Antiguos informes de pequeños fraudes, antiguas menciones de robos, múltiples alias convergen hacia él. Los investigadores entienden que no están tratando con un aficionado. Es un cerebro. Un hombre que planifica, coordina, desaparece. Se ponen en marcha seguimientos. Vehículos indistintivos siguen sus desplazamientos por las calles de Winnipeg. Los investigadores observan sus visitas a sucursales bancarias, sus paradas frente a cajeros automáticos, sus pasos por tiendas de electrónica. Anotan cada detalle. ¿Quién lo acompaña? ¿Cuánto tiempo se queda? ¿Qué compra? ¿Qué mira largamente sin comprarlo? Órdenes judiciales abren la puerta a la vigilancia electrónica. Se interceptan sus comunicaciones. Los teléfonos que cambia como guantes ya no bastan para ocultarlo. Se analizan los correos electrónicos. Los extractos bancarios, los alquileres de autos, las reservas de billetes se examinan minuciosamente. En la sombra, otras voces empiezan a hablar. Informantes, testigos colaboradores, a veces antiguos cómplices. Cuentan los dispositivos de clonación, las tarjetas distribuidas, las noches de retiros coordinados. Mencionan lugares de almacenamiento, apartamentos donde se amontonan cables, lectores de tarjetas, ordenadores. Poco a poco se perfila un esquema claro. Los registros discretos, llevados a cabo con precaución para no alertar al objetivo, confirman las sospechas. En algunos escondites, la policía incauta lectores de tarjetas improvisados, dispositivos de skimming, tarjetas vírgenes, listas para ser grabadas con datos robados. En los discos duros de los ordenadores aparecen listas de números de tarjetas bancarias, alineadas como botines digitales. Los investigadores comprenden por fin la mecánica completa. Primero, la obtención de los datos de las tarjetas.
Luego, la fabricación de los clones. Después, las retiradas coordinadas, llevadas a gran escala. Por último, el paso de esos fondos por un laberinto de cuentas bancarias hasta que el origen se vuelve casi imposible de rastrear. Ante un enemigo así, la policía de Winnipeg ya no puede esperar. A partir de 2004, la vigilancia se intensifica aún más. Ya no se trata solo de entender, sino de preparar la redada. La estrategia cambia. No se trata de atrapar a un hombre al azar de una retirada, sino de desmantelar toda la red. De golpear de manera simultánea para impedir la dispersión, la huida, la destrucción de pruebas. Los bancos, ahora plenamente implicados, participan en una vigilancia en tiempo real. Las transacciones sospechosas se siguen como objetivos en movimiento en un radar invisible. Cada movimiento de dinero puede convertirse en un indicio que conduzca a un escondite, a un cómplice, a un esquema más amplio. El frío de Winnipeg obliga a los habitantes a quedarse en casa. Bajo esta losa helada, los equipos policiales se ponen en movimiento. Conocen el lugar, una base de operaciones identificada, un sitio vinculado a Blanchard, un nudo en la red. Las comunicaciones internas se estrechan, los vehículos se despliegan. La policía de Winnipeg entra. Las órdenes resuenan, los cuerpos se inmovilizan. Gerald Blanchard está allí. El hombre al que se persigue desde hace años, el high-tech thief, el mastermind, tan temido por los servicios de seguridad, se encuentra frente a los uniformes. Con él, varios cómplices. Las esposas chasquean como signos de exclamación. Ordenadores, discos duros, teléfonos móviles cubren las mesas y las estanterías. Cámaras de vigilancia, sistemas de alarma modificados, dispositivos de skimming, lectores de tarjetas, cables, herramientas electrónicas forman un paisaje de tecnología desviada. Y luego, entre los objetos de valor, joyas, relojes, fajos de billetes, los investigadores se topan con un destello particular. Una estrella, un broche de diamantes, una joya que no se parece a las demás, cuya manufactura, forma y aura hablan de otro continente, de otra época. Las fotos circulan rápidamente por las redes oficiales. De Winnipeg a Viena, los policías comparan. Las autoridades austríacas examinan las imágenes. Los expertos reconocen las líneas, el engaste, la estructura. Los archivos de Schönbrunn, reabiertos, confirman la intuición. Austria y Canadá, unidos ahora no solo por acuerdos diplomáticos, sino por una pieza de diamante, anuncian juntos la noticia. El robo que permaneció sin explicación durante casi una década tiene por fin un nombre: Gerald Daniel Blanchard. En Winnipeg, ante los tribunales de Manitoba, los autos de acusación se amontonan. Más de 16 cargos, quizá más de 30 en origen, según los artículos. Fraudes masivos contra instituciones financieras, complot para cometer robos y fraudes, posesión de bienes obtenidos criminalmente. En medio de este mosaico, un destello particular: la posesión de la joya de Sisi, símbolo de un robo fuera de lo común, a miles de kilómetros de allí. Ante la magnitud del expediente, la fiscalía y la defensa se observan. Las pruebas son numerosas, complejas, dispersas a lo largo de varios años y varias jurisdicciones. Un juicio completo se anunciaría largo, costoso, incierto en sus efectos sobre los testigos y los recursos judiciales. Entonces, se abre otra vía. Se entablan discusiones a puerta cerrada en las salas de conferencias. El nombre de Blanchard, ahora asociado mundialmente al robo de Viena, sigue circulando en la prensa. Pero en los pasillos de los tribunales se habla sobre todo de acuerdo de culpabilidad, de reducción del número de cargos, de reconocimiento de culpabilidad. En 2007-2008, el acuerdo se cristaliza. Gerald Daniel Blanchard se presenta ante el juez. Se declara culpable de un conjunto de cargos: fraudes, complots, posesión de bienes robados, incluida la estrella de Sisi. A cambio, el flujo de acusaciones se canaliza, se simplifica. Los periodistas presentes toman nota del instante. Uno de los delincuentes más organizados del país admite, ante la ley, la realidad de su trayectoria. En 2008 se dicta la sentencia. Unos 8 años de prisión. La pena tiene en cuenta la detención preventiva ya cumplida. El juez, citado por la prensa, subraya la gravedad de los hechos, el nivel de sofisticación, las sumas en juego, pero también la cooperación relativa del acusado a través de su declaración de culpabilidad. Los coacusados, por su parte, reciben penas menores, a veces reducidas aún más por su colaboración o la modestia de su papel. Desde las cajas fuertes canadienses, la estrella emprende de nuevo el camino hacia Europa. Las autoridades de Canadá la entregan oficialmente a los representantes de Austria. Una ceremonia, declaraciones. En Viena, los medios muestran la pieza recuperada.
la luz de los proyectores deslizándose sobre los diamantes como sobre cicatrices cerradas. El museo, o la colección imperial que la acoge de nuevo, comunica. La estrella vuelve entre los suyos, esta vez en un estuche más prudente, bajo una vigilancia reforzada. La investigación austríaca, abierta 10 años antes a partir de un simple faltante, se cierra con un nombre. Gerald Daniel Blanchard, ya encarcelado en Canadá, se convierte oficialmente, en los expedientes vieneses, en el ladrón de Schönbrunn. Los funcionarios agradecen a sus homólogos canadienses. La cooperación internacional, a menudo invisible, se encarna en este diamante que cruzó el Atlántico 2 veces, una vez en la sombra, otra a plena luz. En Canadá, los bancos hacen sus cuentas. Las pérdidas acumuladas, atribuidas a Blanchard y a su red, se cifran en cientos de miles de dólares, quizá por encima del millón. Cada institución mide la brecha, calcula los reembolsos, refuerza sus defensas. Los cajeros automáticos cambian de rostro. Aparecen dispositivos anti-skimming, se injertan módulos de detección en las ranuras de tarjetas. Los sistemas de vigilancia se afinan. Los algoritmos de detección de fraude se endurecen. Aprenden a detectar los patrones de retiros coordinados que antaño hicieron la fuerza de la red Blanchard. Para la policía de Winnipeg, esta investigación se convierte en un caso de estudio. En las formaciones internas, se evoca la cooperación entre servicios, entre bancos y fuerzas del orden, entre países. Se diseccionan los métodos de seguimiento, las interceptaciones electrónicas, las infiltraciones. El caso Blanchard se convierte en una referencia, un ejemplo que citar cuando se habla de criminalidad transnacional, de alta tecnología criminal, de paciencia investigadora. Tras los muros de un establecimiento penitenciario canadiense, Gerald cumple su condena. Los periódicos saben poco de sus jornadas. Ningún gran motín, ninguna violencia espectacular llega desde los pasillos por los que camina. El tiempo, lentamente, pule los contornos de su imagen. Las normas canadienses de libertad condicional permiten entreabrir la puerta antes del final teórico de los 8 años. En la década de 2010, los medios empiezan a señalar que está libre. No libre de un pasado, pero libre de desplazarse de nuevo, esta vez sin alias. Entonces se abre un nuevo relato. Ya no en los informes policiales, sino en las revistas, los documentales, los podcasts. Un gran medio estadounidense le dedica un extenso retrato. Otras cámaras vienen a buscar su rostro. Los micrófonos registran su voz cuando despliega su trayectoria. Cuenta los golpes, los viajes, la detención. La prensa, fascinada, forja a su alrededor una figura casi novelesca. Los titulares lo califican de mastermind, de high-tech thief, a veces incluso de gentleman thief, tomando de los relatos de ficción un vocabulario que embellece tanto como simplifica. Estos apodos no son veredictos judiciales, sino etiquetas mediáticas. Contribuyen a alimentar la leyenda, a atraer la atención del público. En los documentales de True Crime, en los podcasts de investigación, su nombre vuelve como el de un personaje raro. Un hombre que ha combinado robo internacional de alto nivel y fraude bancario tecnológico, que se ha enfrentado a bancos y ha cruzado las fronteras con una estrella imperial en su equipaje. A veces, él mismo participa en estos relatos, ofreciendo su versión, sus recuerdos, sus justificaciones. Son testimonios, fragmentos de verdad mezclados con su propia puesta en escena. Otros aspectos, en cambio, permanecen en la penumbra. Los detalles más precisos de su método en Viena, ciertos trucos técnicos, no son revelados del todo por las autoridades, por razones de seguridad. Posibles actividades, nunca perseguidas, nunca probadas, siguen siendo del dominio de la hipótesis, que la leyenda se complace a veces en embellecer, pero que la historia oficial no puede grabar en mármol. Y hoy, en las décadas de 2010 y 2020, el hombre camina en libertad. Aparece a veces en pantalla, en entrevistas donde vuelve a interpretar, con distancia, sus propias sombras. Ningún nuevo gran juicio ha venido, hasta las últimas informaciones disponibles, a agravar su expediente. Cuando un maestro ladrón ha saboreado la perfección de un golpe como el de Schönbrunn, cuando ha tenido entre sus dedos una estrella imperial arrancada al tiempo, ¿qué hace, una vez cumplida la condena, con esa parte de sí mismo que sabe, mejor que nadie, cómo vencer a los sistemas que el mundo cree invencibles?